Aleluya, alabado sea el Señor. Saludo a la iglesia en la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 6 hasta el 16. Hoy es nuestro último culto del año. Invito a los hermanos que párense, por favor, para la lectura en la palabra. Y estamos despidiéndonos en esta reunión. Muchos hermanos van de vacaciones, algunos van a quedar acá. Solo los que no van a viajar de vacaciones en este diciembre, levante la mano. Los que no van a viajar. Mira, tenemos un par de hermanos, ¿no? Por ahí podemos hacer algunas reuniones virtuales, ¿no? Y también están invitados a estar reunidos con nosotros en Marcos Paz, en la iglesia Marcos Paz, los domingos por la mañana, a las 10:30 de la mañana. Amén. Por una serie de circunstancias, digamos, de factores económicos, numéricos, ¿no es cierto? Es decidido por nosotros, el Consejo de la Iglesia, que suspendemos las reuniones el diciembre y enero y regresamos más o menos a la mitad de febrero, cuando los hermanos empiezan a llegar para las próximas reuniones. Amén. El curso Catecúmenos ya está suspendido. Es una realidad de Argentina, hermanos. Desafortunadamente, es un trabajo de plantación misionero, pero para el año que viene estamos orando, trabajando mucho también, para que Dios nos dé nuestro propio edificio. Amén. Así vamos a tener el templo, el salón, llueva o no llueva, vamos a tener siempre el salón para tener nuestras reuniones. Y también estamos orando para que el Señor envíe también otros misioneros que nos apoyen, nos ayuden en el trabajo, porque es necesario. Amén, esté orando con nosotros. Amén. Y Dios va a bendecir cada vez más y hacer crecer cada vez más ese trabajo. Amén. Yo sé que llegamos al fin de año así cansados, ¿no? Sobrecargados, todos con muchas tareas, mucho estudio a lo largo del año. Como dijo Jesucristo, venid a mí todos los que están trabajados y sobrecargados, y yo os daré descanso, ¿no? Echemos sobre Cristo todo nuestro cansancio, y que este momento, este culto, que el Señor ministre en nuestro corazón, que participemos de su cena, despeje sobre Él todo dolor, todo trabajo, ¿no? Toda ansiedad, toda angustia, y Dios va a hablar a tu corazón esa noche. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 6 hasta el 16, dice así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ministra nuestro corazón. Trae, Señor, sobre nosotros tu poderoso Espíritu, y que podamos, Señor, ser totalmente bendecidos por tu palabra. Hable a nuestro corazón. Enséñanos, corríjanos, danos más y más de ti, Señor. Que tu nombre sea
alabado, engrandecido y glorificado. Que tu Espíritu Santo ministre cada corazón acá esta noche, porque solo tú puedes llegar al corazón del hombre. Tú puedes, Señor, ministrar en nuestras vidas, hacernos cambiar, hacernos ver las evidencias de nuestros errores, nuestras faltas, perdonar nuestros pecados, porque tú eres bondadoso, Señor. Corrija, Señor, nuestras arestas, nuestros caminos, y por favor condúzcanos en caminos eternos. Ten piedad de nosotros, de tu iglesia, así ministra en nosotros, para que tú seas evidenciado a través de nuestros hechos y obras y palabras, en el nombre de Jesús. Que reflejemos tu gloria, y así como dice tu palabra, seamos luz en el Señor. Que tú, Señor, crezcas y que yo mingue. Hable a tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Después de que la epístola de Efesios, bajo la pluma de la inspiración de Pablo, a través del Espíritu Santo hablando a su iglesia, nos muestra el patrón de imitación, el estándar de imitación. Apenas termina de decir a quién debemos imitar y cómo debemos vivir. A partir del versículo 6, empieza a mostrarnos la grandeza del cambio y del contraste que Cristo produjo en nosotros. Cuando empieza a decir, nadie os engañe con palabras vanas, y el contexto acá es que había, tanto en la iglesia de Efesios como en la iglesia de Filipenses, la de Colosenses, todas esas epístolas que Pablo escribió desde la cárcel, estaba sufriendo ataques de engaños, tanto del gnosticismo incipiente que estaba arrancando, como de los judaizantes, que decían que la práctica de la ley debería acompañar a las obras de Cristo para que el hombre pudiera ser salvado. Y aparte, al lado de eso, estaban los gnosticistas incipientes, es decir, estaban naciendo, antes de nacer el gnosticismo, no existía todavía esta palabra, este concepto, pero estaban las raíces de esta doctrina gnóstica, por eso se dice gnosticismo incipiente. Entonces, esa raíz de esta doctrina enseñaba que las acciones infructuosas de la carne, es decir, los hechos sexuales o la inmoralidad ilícita, no era pecado al nivel de condenar al hombre salvado por Cristo. Entonces trataba de separar la justificación de la santificación. Y traía a la mente de la gente que escuchaba estos falsos maestros vanas palabras engañosas, diciendo, no pasa nada. Pero ahora yo soy luz en Cristo. No, pero eso no tiene nada que ver con los hechos y relaciones íntimas, infructuosas. Esto no implica en nada. El hombre es libre en su libertinaje sexual. Y el hecho sexual no es culpa para quitarle la salvación. Entonces había falsos maestros enseñando esta categoría de libertinaje. Y el apóstol está diciendo, mire hermanos que estos no son dignos de ser imitados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí traje para ustedes como una forma de una teología de imitación, si es que existe, ¿no es cierto? Pero a partir de ahora él empieza a decir que aquellos que tratan de engañar a ustedes con palabras que son dulces al oído. ¿Quiénes no quieren ser salvados cometiendo toda clase de delito? Si usted sale a la calle, no hace falta salir a la calle, acá mismo en la iglesia puede preguntar, ¿no es cierto? ¿Quiénes de acá le gustaría ser salvado sin que dejara sus pecados?
sin que tuviera que sacrificar sus deseos, sus placeres, sus gustos. ¿Quiénes no les gustaría escuchar maestros que enseñen diciendo: ustedes pueden practicar cualquier cosa, son libres y no van a perder su salvación? Porque el contraste de tinieblas y luz pesa en balanzas diferentes. El contraste de tinieblas y luz realmente exige de nosotros una respuesta, un sacrificio, exige de nosotros un esfuerzo. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es: no escuche esas palabras malignas que tratan de agradar sus oídos, que tratan de dejarlos cómodos, que tratan de satisfacer sus deseos ilícitos y tratan de hacer con que ustedes sigan pensando que son salvados. La vida cristiana no es así. Pablo hace una comparación drástica, una comparación abrupta, una comparación durísima de tinieblas y luz, una comparación de Satanás y Cristo, una comparación de muerte y vida, como tú puedes ver en los versículos que siguen, cuando dice, y vuelvo a repetir el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosas, pastor? Las cosas del versículo 5, que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y trae un par de cosas, ni palabra deshonesta, pero fornicación, versículo 3, y va hablando de las cosas que debemos dejar para atrás. ¿Se acuerdan de lo que estamos siguiendo? A la semejanza de Cristo es el tema de los mensajes que estamos dando, una secuencia. Entonces, como semejanza de Cristo, hay cosas que debemos dejar para atrás y hay cosas que debemos imitar, que debemos aprender, que debemos vestir como una vestidura del nuevo hombre. Y él está diciendo así: estos que se metieron en la iglesia y están enseñando a ustedes que pueden vivir una vida de libertinaje como a ustedes les da la gana, que quita el patrón divino de ser imitador de Dios. Esta característica es de personas que están todavía en tinieblas. Y hace una comparación y dice: es sobre estas cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, empezamos a comprender que vivir en tinieblas es vivir como hijos de desobediencia, es vivir como hijo de la ira, como dice el versículo 2 de Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, bajo el gobierno del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está en tinieblas, implica todo lo que está escrito acá. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, todo lo que están enseñando esos maestros malos son cosas que ya fueron reprobadas por la palabra de Dios que fue enseñada por el apóstol, diciendo: sobre todas estas cosas viene la ira de Dios. Y ahora vienen ellos con palabras sutiles, engañando a ustedes y diciendo que la ira de Dios no viene bajo esta clase de pecaminosidad. Y cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, podemos mirar un versículo en Romanos 1:13, que dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y ahí viene el texto y sigue, demostrando la condena, es decir, la ira de Dios descendiendo sobre toda clase de personas que son desobedientes a la palabra del Señor. Y esta desobediencia nos convierte, o no nos convierte, sino que nos revela como que aún estamos andando en tinieblas. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir acá es diciendo así, hermanos, yo sé que hay personas que tratan de convencer a ustedes que ustedes pueden seguir con los deseos y concupiscencias de su carne, pueden seguir alimentando sus propios deseos, sus propias satisfacciones personales. Ustedes pueden seguir sin ningún sacrificio, sin ningún esfuerzo en observar la manera como andan. Pero estas palabras son engañosas y os declara hijos de ira y hijos de desobediencia. Porque la manera como debemos andar, versículo 15, y salto para ahí para que puedan mirar, dice así, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? ¡Wow! La vida cristiana exige una observancia con diligencia, la manera como andamos. Versículo 2 del capítulo 5 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿De qué manera debemos andar? Exige de nosotros una respuesta. La Biblia es un libro inspirado, una revelación pura de Dios, que si miramos así de lejos, como sin considerar su infalibilidad y su inerrancia y su inspiración, podemos únicamente decir que es un texto escrito. Pero aquel que comprende y tiene el Espíritu Santo de Dios, siente el empuje de este texto de tal manera que exige de mí una respuesta hacia mi manera de vivir. Y cuando miro las Escrituras, es algo tan poderoso que me cambia, que me transforma. No puedo decir que un texto como este es libre de la inspiración divina. No puede decir que un texto como este está libre o desafectado de un mover de Dios. El texto bíblico está totalmente involucrado por la voluntad de Dios, el querer de Dios, la inerrancia, la inspiración y el poder que nos mueve. Cuando leemos un texto bíblico, nos rendimos ante Él, decimos, necesito cambiar, necesito mejorar. Oh Señor, tú nos convertiste de las tinieblas a la luz. No hay más manera de vivir de la misma forma. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora mira la balanza, mira el peso, el contrapeso y mira la comparación. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, otra vez dice, andad como hijos de luz. Estas palabras, estos tiempos verbales en el imperativo nos ordena. Y no es como un libro cualquiera que nos pone un orden y cómo no nos afecta espiritualmente, sino que no resistimos a la fuerza de estas expresiones, de estas órdenes de Dios. Andad, mirad cómo anda, andad en amor, andad como hijos de luz. Y como hijos de luz, quiero llevarlos a Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18 dice así, para que les abra los ojos,
a fin de que se convierta de las tinieblas a la luz. Y del dominio de Satanás, mire el peso de comparación, a Dios. Para que se convierta de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, esto es Jesús hablando, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Qué cosa fuerte. Cuando nosotros pensamos que podemos caminar de cualquier manera, y la forma como ellos enseñaban esta separación, ese divorcio entre la justificación y santificación, no existe esta separación. Fuimos justificados para andar en santificación. No se puede separar justificación de santificación. Y Pablo está haciendo recordar a los hermanos que ellos salieron de las tinieblas para caminar en luz, y la luz admirable del Señor. Andad entonces como hijos de la luz. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiero mostrarle otro texto, Colosenses 1:13. Dice así, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Otro texto más en Juan capítulo 3, versículo 20 al 21 dice así, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Por eso el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquel que está en tinieblas no anda en verdad. Tiene que ocultar sus obras. Tiene que ser hecho en oculto. Por eso el versículo siguiente dice que no debemos participar con ellos en las obras infructuosas de la carne, porque hasta lo que ellos hacen, mencionar ya es vergonzoso. Es impresionante que a veces algunas personas, para hasta la manera de enseñar, de explicar acerca de lo que es pecaminoso, tienen que tener cuidado con sus palabras. Porque podemos despertar la mente de personas que quizás nunca siquiera experimentaron o conocieron aquello que puede ser insinuado por el mensaje en intento de exhortar. El pecado es algo tan pegajoso, tan malicioso, que la palabra de Dios está diciendo, hasta mencionarlo, hasta la manera de cómo voy a decir esto a ustedes, es vergonzoso. ¿Qué palabras utilizo? Las acciones pecaminosas acá, que están siendo puestas en evidencias, son los pecados sexuales, que tienen que ver con la actitud de inmoralidad. Y Pablo dice, ni quiero mencionar lo que hacen ellos. Es vergonzoso hasta mismo mencionar. Por eso, 2 veces exhorta en el versículo 7 diciendo, no seáis pues partícipes con ellos. En el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Qué impresionante que es cuando dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ser partícipe es ser conivente o apoyar o no reprender. Porque el contraste de ser partícipe está en el versículo 11. Contrastar ser partícipe del versículo 7 es reprenderlas. Es la reprensión del versículo 11. Entonces no sea partícipes con ellos, sino que y que a veces ser partícipe, a veces únicamente quedarnos callados o quedar como silente.
en una situación donde debemos reprender. ¿No es cierto? Circunstancias en que parece que estamos siendo conniventes o parece que estamos participando. De varias maneras el pecado, la inmoralidad afecta a la sociedad actual. De todos, hay muchos niveles de afectación. Y la internet y las libertinajes hoy en día es una de ellas. Que a veces desaprobamos todo aquello, pero estamos siendo partícipes. Únicamente en darle un le gusta o quizás mirar una página que no deberíamos. Estamos participando con ellos. Pero hermanos, además de toda la demostración de errores, de pecados, de gravedad del error acá en este texto, nosotros también debemos tener en cuenta que aún siendo tan miserables, pecadores, y ustedes, algunos de ustedes por su mente, por ahí están pensando, pastor, yo soy un partícipe con ellos de las obras infructuosas. Yo, Señor, también ando connivente. Muchas cosas que yo debería reprender. Quizás puede ser tu oración. Señor amado, estoy participando. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios bondadoso. Y lo que está tratando Pablo de hacer no es de condenar a estos hermanos, sino que decir, salir de esta práctica, de este engaño que están tratando de poner en sus mentes y andar como hijos de la luz. Quizás ustedes venían corriendo bien, pero a partir de esta enseñanza equivocada, estás practicando esta maldad. Y Pablo no está diciendo acá, ustedes todos ahora van al infierno. Porque Dios puede estar hablando a tu mente ahora y a tu corazón, y haciéndote recordar de cosas que quizás estás siendo partícipe. Y quiero traerte en un texto bíblico acerca de la misericordia del Señor, Salmo 103, versículo 8, que dice así, compasivo y clemente es el Señor. Gracias, Señor, ¿no? Que Dios es misericordioso y no echa su ira sobre nosotros apenas resbalamos. ¿No es cierto? La palabra de Dios nos está enseñando qué es estar participando, ser partícipe, o qué es lo que no debemos hacer. Y usted puede medir en tu mente y buscar en tu entorno qué cosas son aquellas que quizás está siendo partícipe de las obras infructuosas de este mundo. Pero quiero que al mismo tiempo, a la vez que esté reflexionando acerca de eso, acompañen los versículos que Dios trata con su misericordia a aquellos que son suyos y le pertenecen. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así se alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que lo temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. ¡Wow! ¡Qué bondad, qué misericordia! ¡Qué misericordia! El Señor nos reta, nos corrige, nos disciplina, nos muestra. Estos son caminos malos, andad como hijos de la luz.
Y al mismo tiempo Dios se revela a nosotros y dice, yo voy a olvidarme de sus pecados. Yo sé que son débiles. Yo sé que ustedes son solo polvo. Esto no justifica nuestro error, pero nos da la chance de alcanzar su misericordia. Es así la palabra de Dios. Nos revela nuestra inmundicia y a la vez extiende la mano y diga, ven, ven. Es impresionante la justicia y la misericordia de Dios. La justicia retrata la ira de Dios y la misericordia retrata su gracia. La justicia significa decir que Dios se aira en contra del pecado y del pecador al punto de darle la muerte en paga de su pecado, porque su palabra ha decretado eso. Y para ser justo y no mentiroso, Dios tiene que matar al pecador. Pero su misericordia dice así en Ezequiel 18:23. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Otro versículo, versículo 32, del mismo capítulo 18, Ezequiel, dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntase y vivan. El mismo Dios que se aira en contra de las obras infructuosas que nosotros como creyentes salvados en Cristo Jesús, muchas veces no estamos siendo como ellos, pero muchas veces en algunos puntos estamos siendo partícipes con ellos. El Señor que es justo y su justicia se culmina en la ira, condenando al pecador por ser justo. Al mismo tiempo su misericordia hace con que Él se vista del cuerpo carnal y se entregue en lugar nuestro diciendo, tú eres culpable, pero por misericordia y por mi justicia tengo que condenarte. Pero por misericordia yo me pongo en lugar tuyo y yo voy a morir en tu lugar. La ira de Dios cae sobre Jesús, su Hijo, y Dios así es justo en matar, en condenar al culpable. La justicia se cumple en la ira. Cuando Cristo está en Getsemaní, Él dice, Padre, si posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de Apocalipsis 16. Las 7 copas de la ira de Dios que cae sobre toda clase de pecado y el pecador condenado. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces Él se pone en lugar nuestro y cumple con su misericordia, no siendo injusto, no dejando de condenar al culpable, porque Él toma sobre sí nuestra culpa. Entonces Dios es totalmente y 100% justo, y Dios es totalmente y 100% bueno, y Dios es totalmente 100% misericordioso. Y la misericordia de Él hace con que Él muera en lugar nuestro y por gracia, es decir, nos da gratis el perdón de lo que teníamos de culpa. Entonces la gracia y el amor de Dios no quita su justicia, su ira y su misericordia. La misericordia, hablo de otra manera, la misericordia y la gracia de Dios no excluye su justicia y su ira. Hay gente que dice que porque Dios es amor, al final, eso es una teología universalista, al final Dios va a salvar a todas las personas, porque al final Dios es amor. Entonces, por ser Dios amor, Dios no va a tomar en cuenta nuestros pecados, nuestras culpas, porque encima Dios tiene misericordia y compasión, no entiende nada de lo que es justicia. ¿Y dónde queda la justicia? El plan perfecto de Dios nos revela nuestra culpabilidad.
Dios no es un Dios bondadoso que se vuelve un Dios injusto por decir, no, hijito, total sos mi hijo, como a veces nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? A veces el hijo está equivocado y el padre o la madre a veces quiere pasar la mano en la cabeza y decir, no, está todo bien. Y no está todo bien. Estás equivocado. Sos culpable, hijo. Pegaste a la hermanita. ¿No es cierto? Le quebraste el palo en la cabeza. ¿Cómo? ¿Está todo bien? No está nada bien. Sos culpable. Merece la condena. Quédate de castigo o te voy a agarrar con el cinturón. Esta es la condena por el culpable. ¿Es cierto? Pero, como sos mi hijo, mi hijito tan querido, tan amado, bueno, no voy a hacer nada. Dios no es así. Y ahí termino siendo injusto para con mi otra hija que llevó el palazo en la cabeza. ¿No es cierto? Entonces papá fue bueno con mi hermano, pero fue injusto conmigo. Esa es nuestra justicia, como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Pero Dios no es así. Dios es justo y bueno a la vez. Qué tremendo plan de Dios. Entonces Dios nos revela nuestra culpabilidad. Y acá está diciendo que nosotros fuimos, sí, tinieblas. No es que estaba todo correcto, siempre fuimos bonitos hijos. No, fuimos hijos de desobediencia, hijos de la ira. Fuimos. Pero ahora somos hijos de la luz. Él ha muerto en lugar nuestro. La justicia de Dios se cumplió en Cristo. La ira de Dios toda fue derramada sobre Cristo. Y ahora recibimos gratis la misericordia de Dios. Debemos andar como hijos de luz. Versículo 12 dice así: porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué secreto, pastor? Porque secreto es lo que se hace en la oscuridad. Las tinieblas guardan en secreto lo que es vergonzoso. Las cosas impropias. Y el texto dice que cuando andamos en luz, queremos que todos vean nuestras obras. Pero cuando andamos en tinieblas, queremos que nadie vea nuestras obras. Que queda bajo oscuridad. Tratamos de esconder las cosas malas que hacemos. Y esta palabra, escuche, es para una iglesia de creyentes así como ustedes. Así que Pablo acá no está hablando para impíos. Está tratando de enseñar a gente que estaba divorciando la justificación de la santificación. Y estas dos cosas no pueden caminar separadas. Una vez que fui justificado de hecho, debo andar en santificación. Una vez que salí de las tinieblas hacia la luz, debo andar como hijos de la luz. Y lo que es interesante acá, y voy a dar una cortada y volver acá un poquito al versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, no estabais en tinieblas. Yo sé que este verbo puede ser traducido tanto estar como ser, pero en todas las traducciones fue traducido como ser. Ustedes eran tinieblas, ahora sois luz. No es que estaban en tinieblas y ahora están en luz. No. Este término griego original es ser. Trae en su esencia. Porque el Señor los convirtió de las tinieblas hacia la luz. Éramos culpables, fuimos justificados. Y otra vez explico, justificar es quitar el juicio del condenable. Es quitarle la culpa. De manera que la justicia llega a ti y dice, te encuentro justificado. No tengo ninguna ley contra de ti. Está justificado.
Entonces debemos caminar como hijos de luz, porque somos luz. Qué tremendo, ¿no? Juan capítulo 1 dice que Él es la luz de los hombres y vino a la tierra, al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No podrían ver la luz de Dios en Cristo Jesús. Volvamos a nuestro versículo que sigue, versículo 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está citando a Isaías. Isaías capítulo 60, especialmente el 60. Hay otros textos de Isaías que está citando, como capítulo 26, capítulo 51, pero vamos para el capítulo 60, que dice así: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Está haciéndonos recordar de las profecías que decían que la luz iba a llegar a los hombres. Ustedes saben lo que está escrito, está haciendo una cita, por lo cual dice, está repitiendo algo y haciendo recordar a la iglesia de lo que fue dicho acerca de ellos. La luz ha llegado a ustedes, hermanos. Salgan de la oscuridad, porque ustedes no pueden practicar estas obras infructuosas en la luz. Siempre van a tratar de ocultar, entonces están caminando todavía en tinieblas. Mirad pues con diligencia, versículo 15, ya estamos terminando, hermanos. Mirad pues con inteligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué esta comparación, necios y sabios? Por causa del versículo que sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sabio administra su tiempo. Hernández Díaz López hizo un comentario diciendo acerca de los tiempos, y hizo un comentario de un anuncio que vio diciendo: se pagan no sé cuántos millones por 2 horas de tiempo que pasaron y no la podemos tener más. El tiempo, hay una estatua en, no sé si Grecia, no me acuerdo bien donde he leído eso, de representación de la oportunidad. Porque estoy hablando de oportunidad, porque estoy hablando de tiempo. Y la oportunidad se presentaba como una persona como quien está corriendo, la estatueta, con 2 alas en los pies y 2 alas de águilas en las espaldas y una trenza en la frente, diciendo el siguiente mensaje: la oportunidad está pasando por ti, y si no la agarra de frente, no la puede alcanzar más. No tiene dónde agarrar y está volando. Es muy veloz, es decir, el tiempo pasado o perdido no se puede recuperar más. Entonces la palabra dice: ustedes, en conclusión a esta porción de las Escrituras, ustedes están perdiendo su tiempo pensando que pueden vivir en libertinaje y no están viviendo en santificación de Dios. Ustedes fueron transformados. Usted conoce las Escrituras que dice que Cristo es la luz de los hombres y que vino a resplandecer sobre ti, que ustedes fueron convertidos de tiniebla a la luz y no están remiendo el tiempo, no están aprovechando el tiempo, no están viviendo como Dios quiere. Y mire, hermanos, por hablar un poco así de sabiduría en administración temporal,
como dice esta comparación, de necios que no administran bien su tiempo o no aprovecha el tiempo, porque el día de mañana todavía no llegó, el ayer ya pasó, tenemos únicamente el hoy, ¿no es cierto? Y a veces el hoy es el futuro, es decir, dentro de un rato entraré en el futuro. Las próximas horas significa mi futuro. Las horas ahora que estoy viviendo van a pasar en un rato, entonces significa ya mi pasado. El presente es lo que tenemos. Entonces el pasado, el presente y el futuro para Dios, Dios como atemporal, tiene un concepto totalmente diferente de nosotros. Y es como si nosotros en el presente estuviéramos viviendo el pasado y el futuro. No sé si me explico. Un poco complejo de entender, ¿no? Y nosotros, si no aprovechamos el tiempo que tenemos ahora para servir bien al Señor, para serle fiel, para caminar en luz, el día de mañana vamos a lamentar el presente que se volvió pasado. Mañana, hoy es pasado, ¿no es cierto? No sé si me acompaña, me sigue. Y vamos a estar lamentando el presente, el ahora, porque no lo vivimos como Dios quería. Y no tenemos más tiempo. El 2023 está yendo, hermanos. No vuelve nunca más. El día de hoy jamás será igual. No vuelven estas horas. Dice la palabra, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, desperdiciando tiempo, viviendo de cualquier manera, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Capítulo 6 de Efesios, versículo 13, dice que debemos nosotros prepararnos de las armaduras de Dios para poder enfrentar el día malo. Pablo está diciendo, los días son malos. Ese día malo que nosotros decimos que vamos a enfrentar ya adelante, es ahora. Entonces presente y futuro son la misma cosa. Los días ahora son malos. Y si nosotros no aprovechamos este tiempo para prepararnos aún para otros días malos que serán nuestro presente en el futuro, estamos desperdiciando, viviendo como necios, desperdiciando el tiempo. Porque si llegamos el día de mañana preparados, viviendo y caminando en santidad, en santificación, buscando al Señor y su misericordia, no desistiendo, no cabizbajo, pensando, bueno, yo pequé, Señor, yo soy partícipe, yo miro pornografía en internet, yo hago cosas malas, yo miro eso, yo hago aquello, yo hablo palabras fuertes, duras, y ahora voy a caminar así, arrastrándome. Levante la cabeza, mire hacia la misericordia de Dios que el Señor te presenta el día de hoy. Como dice, si hoy oíres la voz del Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, no endurezcáis vuestro corazón. Y hace un énfasis sobre el día de hoy. Repite 3 veces este mismo texto en el libro de Hebreos. Hoy, si oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, prepárate hoy. Mire hacia la gracia y la misericordia de Cristo y diga, el Señor, tú me hiciste luz en este mundo. Ayúdame a caminar como luz. He resbalado, he pecado, he caído. Señor, levántame. Para el día de mañana, que eso sea un aprendizaje para el día de mañana, no para que me deje prostrado. Que yo aprenda a caminar en tu santa luz. Que mis obras puedan ser vistas. Que tú puedas echar luz sobre mí y que yo pueda echar luz sobre los demás. Sois luz en el Señor. No únicamente están en luz, sino que sois luz. Jesús dice a sus discípulos, ustedes tienen la luz del mundo. Ustedes están en la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal. No tienen la sal, son la sal.
Somos nosotros quienes salamos. Somos nosotros los imitadores de Dios que mostramos el patrón, el estándar, la condimentación justa que el mundo necesita. Tú y yo y tú, somos instrumentos de Dios en este mundo. Andad como hijos de luz. Remid el tiempo. Aproveche el tiempo. No pierda tiempo. Utiliza los tesoros de los minutos, de las horas que Dios te ha dado para su gloria y para su reino. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos y te alabamos por tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a sermos como tú, convertidos de las tinieblas a la luz. Que seamos luz en el Señor. Que aprovechemos el tiempo. Que sepamos, Señor, cada día que una vida en santificación demuestra nuestra justificación. Comprueba, confirma, revela que fuimos justificados. Que tu gracia esté con tu iglesia. Espíritu Santo, visita el corazón hoy que quizás se siente culpable, se siente mal, se siente herido. Visita el corazón que quizás se siente en pecado. Perdona tu iglesia, Señor. Perdona tu pueblo, porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios que quiere el arrepentimiento. Oh Señor querido, tú eres un Dios que llama a tu iglesia a despertarse. Despiértate tú que duermes. Oh Espíritu de Dios, visita a aquellos que están quizás sin fuerzas. Anima a tu pueblo, tu iglesia, tus siervos, tus hijos. Oh Dios, levanta esta iglesia capital. Levanta estes hermanos. Levanta, Señor, y fortalezca a aquel que está queriendo desistir. Ten piedad y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gracia ministre en sus vidas, para a glória de tu santo nombre. Amém.